Hoy vamos a hacer un recorrido por las diferentes ermitas y los diferentes lugares de culto que tenemos en nuestro pueblo. Lo hacemos desde lo que se conoce como la cruz de término. ¿Qué eran las cruces de término? Pues significaba que cuando entrabas a un poblado, sobre todo en el siglo XIII, en el siglo XII, en el siglo XIV, que son los siglos de la Reconquista, encontrarte con una cruz de esta a la entrada de los pueblos significaba que estabas en un terreno católico, en un terreno cristiano, ¿no? Se tienen conocimientos de estas cruces desde prácticamente el siglo XVI. También sabemos a través que anteriormente por una visita a San Vicente Ferrer que se dice, cuenta la leyenda, que firmó una cruz muy parecida a esta que estaría en la otra salida del pueblo, justo al final de esta calle, que es conocida como la calle La Cruz, que aquella cruz es conocida como la Cruz de Orihuela porque es la que estaba en el camino viejo que llevaba de Aspe hasta Orihuela. Si os fijáis, mirad la fecha que está encima de mí, 1956, porque lo vamos a repetir muchas veces a lo largo de este vídeo. Ese año es el año de la coronación de la Virgen, de la patrona de Aspe, la Virgen de las Nieves, con lo cual todos estos templetes, todas estas ermitas, todas estas antiguas mezquitas, todos estos oratorios se van a restaurar para que el pueblo luciera bien bonito. Y ahora, si os parece, vamos a hacer un recorrido por todas estas ermitas. ¿Si me acompañáis? Estamos en la parroquia del Buen Pastor. Es la segunda iglesia de nuestro pueblo. Después ya os presentamos en otro vídeo la basílica. Y esta iglesia, a diferencia de la otra, tiene tan solo 50 años. De hecho, este año vamos a celebrar el 50 aniversario de esta iglesia, que fue una iglesia que fue construida para dar, digamos, un poco un sitio de culto de oración a la gente que vivía en este barrio conocido como Barrio de la Coca o Barrio de las Provincias. Es un símbolo de cuando el pueblo está creciendo, hace 50 años, cuando el pueblo se va expandiendo, la basílica se va quedando pequeña y por lo tanto hay que hacer otra iglesia para poder celebrar las misas y los actos litúrgicos. Esa es la excusa que nosotros vamos a aprovechar para hablaros de las diferentes ermitas y los diferentes lugares de culto que vamos a tener en nuestro pueblo. Ya pues hemos dicho que hay dos iglesias principales, la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, la iglesia del Buen Pastor. Ahora la veréis por dentro, os la enseñaremos en fotos, y de aquí nos vamos a ir a las diferentes ermitas que hay en nuestro pueblo. Hay dos que pertenecen a esta iglesia, que son la ermita de la Santa Cruz y la ermita de los Cipreses, y después nos iremos a conocer la ermita más antigua de Aspe y también la más reciente. Si nos acompañáis en este viaje, os enseñamos todas las ermitas y los lugares de culto de Aspe. Estamos en la ermita de la Santa Cruz, una ermita que, como os he dicho antes, pertenece a la jurisdicción, en este caso de la parroquia del Buen Pastor, donde hemos estado grabando antes. Y esta es una ermita que tiene una historia muy bonita. Además, está en un emplazamiento único, en uno de los rincones más bellos de nuestro pueblo. Ahora después os haremos una panorámica donde está la Santa Cruz que da nombre a esta
esta ermita. Y bueno, yo quiero contaros una historia que tiene precisamente que ver con el inicio de lo que es la ermita. En 1880, siglo XIX estamos hablando, vienen unos misioneros de fuera a hacer una misión aquí a Aspe, y ellos se dan cuenta que donde estaba antes la Santa Cruz, no sé si recordaréis, que ya hablamos en otro reportaje, la Santa Cruz estaba en las afueras de lo que antes era el pueblo, pero había que subir a donde estaba la cruz para adorarla, para donde estaba el Via Crucis, en un sitio donde estaba en muy mal estado. Con lo cual estos misioneros le piden al sacerdote, al cura que había en la época aquí en Aspe, se llamaba Antonio Muñoz Díez, de hacer una nueva Santa Cruz para que el acceso sea un poco más fácil para los feligreses que vinieran a rezar. Empiezan a acudir una serie de cosas, de circunstancias. Como siempre pasa en estos casos, la Iglesia y el poder político están enfrentados, no quieren desde el ayuntamiento hacer ese gasto. Al final, los terrenos donde estamos son donados por un cura, precisamente, que también era de nuestro pueblo. Y el caso es que finalmente no se inaugura en 1880, sino que se hace en 1884 con los padres misioneros. A partir de ese momento se pone la cruz en el sitio donde está, y cuentan las crónicas de la época que ocurre un milagro, ¿no? Había, como digo, mucha controversia de los que eran partidarios que se pusiera aquí, los que eran del signo político contrario que decían que no. El entonces alcalde tiene un accidente y se queda cojo. Otro de las personas involucradas, en este caso el padre, el Antonio Muñoz, fallece y pide perdón el mismo día que fallece por los 40 años que ha estado de cura en nuestro pueblo. En fin, una serie de circunstancias que a la gente no les va, lo van a tomar, no se lo van a tomar muy bien en el pueblo. Pero todo eso se va a mitigar cuando el día de la inauguración aparece una nube en el cielo en forma de cruz. Es una cruz que va a estar durante muchos días, hasta incluso viene gente del Vaticano, vienen unos especialistas del Vaticano para ver si se trataba de un milagro, y en los periódicos de la época aparece como que estos investigadores no pueden afirmar realmente si ha sido un milagro o no, porque no tienen pruebas para poder decir que es un milagro, pero lo que sí que afirman es que la cruz realmente existe en el cielo y que se veía desde todos los rincones de nuestro pueblo. Sí que es cierto que luego en el año 1936 esta ermita, como las otras, porque esta historia la voy a contar más veces a lo largo de este vídeo, ya os lo digo, durante el conflicto bélico de España, durante la Guerra Civil, se va a quemar el Cristo que teníamos aquí detrás, con lo cual la ermita que tenemos ahora mismo es de 1952. Esas fechas, que empiezan a restaurarse todos los edificios, digamos, religiosos, con motivo de la coronación de la Virgen que se va en 1950, con lo cual durante esos años se van a intentar recuperar todos estos edificios. Sí que es verdad que luego a lo largo de 2 años han sufrido más remodelaciones, pero en definitiva, después de la guerra, es muy parecida como la tenemos ahora. Y yo, si os parece, os voy a enseñar la ermita como es por dentro. Si me acompañáis, os la enseño. Como veis, es un espacio muy reducido, pero que la verdad es que tiene su encanto. Detrás mío podéis ver al Cristo de la Buena Muerte, un Cristo crucificado, que suele sacarse en procesión en la época como ahora, en la Cuaresma. De hecho, luego veréis la luz que se enciende para anunciar a todo el pueblo que estamos en tiempos de Cuaresma. Y luego también durante las procesiones de Semana Santa se sacó durante muchos años. Yo antes os hablaba de una cruz de madera que se puso en la placeta que vamos a ver ahora, y ahora, si os fijáis a mi izquierda, veréis una cruz pequeñita que se hizo con las maderas que quedaron, digamos, sanas de ese acto vandálico que se sufrió a principios de siglo, y que al final pues hubo que construir una cruz nueva. Eso se va a repetir también en otra capilla que ya os contaré luego. Yo ahora sí que os dejo para que veáis tanto el Cristo de la Buena Muerte que tengo detrás mío, como la madera con la cruz original, de una cruz de
que se hizo con pinos en 1884 de una finca muy conocida de aquí de Aspe, que era Vista Alegre, donde el dueño era un cura también, en este caso Francisco Sánchez de Almodóvar, y que 4 años más tarde de la inauguración un huracán la rompió, se volvió a restablecer con otras maderas de la misma finca. Y como decimos, es la cruz que ha estado durante más de 100 años, hasta que hace poco, por un acto vandálico, se hubo que cambiar. Y estamos en la ermita que tiene el nombre de los cipreses, cuya advocación, en este caso, es a la Virgen de Fátima. Se llama de los cipreses porque el barrio donde está también se llama con el mismo nombre, barrio de los cipreses. Seguramente aquí antes de esta ermita habría algo relacionado con algún cementerio o algo, porque los cipreses normalmente lo que nos indican es la existencia de enterramiento. Y aparte, aquí muy cerca donde estamos estaría la primitiva Cruz de Salvador, que es como la que os he dicho antes en la Santa Cruz del Monte, se traslada al emplazamiento actual. Con lo cual, aquí estaríamos prácticamente cerca de lo que sería el Vía Crucis antiguo, y aquí pues habría algún edificio relacionado con todo esto. El caso es que esta ermita se construye en 1955. No es la ermita más reciente de nuestro pueblo, porque hay otra que se hizo hace relativamente poco tiempo, pero sí que tiene su historia, ¿no? En los años 50 del siglo pasado, hay un afloramiento de agua, se van a encontrar pozos de agua para regar, con lo cual va a haber un afloramiento de gente, va a empezar a venir mucha gente de fuera, sobre todo de la parte de Andalucía y la parte de Albacete, la parte de todo no muy cerca de aquí de Aspe, pero sí va a venir mucha población. Con lo cual vamos a pasar de 7.000 a 14.000 habitantes. Y aparte de la agricultura y la uva, que va a experimentar un boom, también van a destacar las cerámicas. Hay un señor que se llama Vicente Cervera, que va a tener mucho éxito desde el principio del siglo pasado con sus cerámicas, y a partir de ahí van a surgir una serie de cerámicas que van a salir de empleados, de gente de confianza de este señor, que van a montar sus propias cerámicas. En este caso, estos eran los terreros de las cerámicas de Vicente Cervera, y cuando vende una de sus cerámicas a un señor que se llama Jesús de Otegui de Mendilivi, es un señor que es un constructor, se va a hacer cargo de esa cerámica y va a construir un barrio para los empleados que van a venir de fuera a trabajar aquí. Con lo cual, el alcalde va a abrir calles en el pueblo para que tengan acceso a este barrio, se va a urbanizar, se van a hacer una serie de casas, un barrio entero que precisamente lleva su nombre, y para que esta gente tuviera un sitio de oración, porque entonces estábamos hablando en la época franquista, en la época de la dictadura, y la religión cristiana, la religión católica era obligatoria. Con lo cual, se hace un oratorio para que tuvieran servicio, para que pudieran un sitio donde ir a rezar, donde ir a celebrar su misa, esta gente. Y si os parece, la vemos por dentro. Bueno, pues ahora estamos en el interior de la ermita de los cipreses. Os decía en la puerta que detrás mío tenéis a la Virgen de Fátima, que es la que da nombre, la que se procesiona desde esta ermita. Y luego veréis el resto de imágenes que tenemos a mi alrededor, luego lo mostraremos en fotos. Tenemos a San Juan Bautista, tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, tenemos también a Santa Teresa, o sea, son todos, como veis, muy santos, que ya los hablamos en la Basílica, muy importantes en la historia de nuestro pueblo. Y luego en el otro lado tenemos al Cristo de la Buena Muerte, o sea, Jesucristo resucitado, y tenemos a Jesús triunfante. No son las imágenes que se procesionan en Semana Santa, porque las que se procesionan ya las visteis
en el episodio que le dedicamos a la Basílica del Socorro, de Nuestra Señora del Socorro. Y como decimos, una ermita que surge para que la gente, sobre todo del barrio, ahora evidentemente esto es para todo el mundo, porque es una ermita que está en funcionamiento. Os enseñaremos después algunas que no lo están, otras que están en fincas privadas, pero esta concretamente es una ermita que está en funcionamiento, como decimos, desde 1955. Os lo he dicho antes, en la ermita de la Santa Cruz. Fecha importante porque es cuando se restauran, en este caso cuando se crea esta ermita, para que la Virgen de las Nieves, en el año de su coronación, pudiera visitar y pudiera ser adorada en todas las ermitas de nuestro pueblo. Y si os parece, seguimos a otra de las ermitas, en este caso la más antigua de Aspe. ¿Me acompañáis? Bueno, y ahora estamos en la puerta de lo que se conoce como la ermita de la Purísima Concepción. Si os fijáis, ya la fisionomía propia de la ermita ya nos indica que es una ermita muy antigua. Sí que es cierto que esta restauración es a principios del siglo XIX, pero en los papeles históricos ya aparecen las visitas pastorales de principios del siglo XVII, con lo cual tendríamos que remontarnos su origen a 1600, o quizás antes, porque luego entraremos y veréis que actualmente a día de hoy hay una excavación, hay un yacimiento donde se han encontrado restos de origen islámico, con lo cual probablemente pasará igual que cuando os hablamos del sagrario. La ermita está construida sobre una antigua mezquita, lo cual la sitúa como esta ermita como una de las tres candidatas en la que aparecen en el siglo XIII, cuando llegan las tropas cristianas, las tropas de Jaime I el Conquistador, y hablan de tres ermitas, de tres mezquitas que se cristianizan y se convierten al catolicismo. Una, no hay ninguna duda, que sería la del Sagrario. La segunda sería esta de la ermita Concepción. Y la tercera probablemente sería una ermita situada a mi derecha, en lo que se conoce como el paraje de la ermita, y que aparece en los documentos del siglo XIX como ermita Sanora, y que hoy la gente del pueblo la conocemos como Casa Carlos. Pero yo, antes de mostrarnos aquí, antes de entrar para verla por dentro, sí quiero hacer contar un poco de historia de esta ermita, porque esta ermita, aunque parezca extraño, actualmente no hay ningún oficio religioso en ella. En los años 80 del siglo pasado se vendió y por lo tanto pasó por una propiedad privada. Esto era una tienda y los oficios religiosos se dejaron de hacer. Sin embargo, en 1600, como hemos dicho, durante la reforma de la iglesia de la Basílica, de lo que es hoy Basílica, sí que se convirtió en la iglesia principal de nuestra población. En 1840 sabemos que está muy deteriorada, que corre riesgo de derrumbe, y todos un grupo de jóvenes del pueblo fundan una escuela de música que se llama como la ermita de la Purísima Concepción, cuyo objetivo era hacer operetas, hacer sainetes, hacer obras líricas con música. Por eso deciden aprender música, para recaudar fondos para la restauración de esta ermita. El resultado, en 1844 en nuestro pueblo se reinaugura esta ermita y también se inaugura el primer teatro de nuestro pueblo. ¿Por qué cuento esto? Porque en el siglo XX esta ermita que tengo aquí detrás también fue la sede de un cine y de un pequeño teatrillo que estuvo en funcionamiento hasta prácticamente la época de la Guerra Civil. Una guerra civil que también dejó su sello en esta ermita, evidentemente, porque también fue saqueada, también fue quemada. Las imágenes que ven aquí, se salvó solamente una, que era la de la Virgen de la Ascensión, que la enseñamos en el vídeo que hicimos de la Basílica, pero el resto de las imágenes pues fueron quemadas. Y también una curiosidad,
Ya veis el pavimento como está aquí en Aspe, este adoquín. Desde principios del siglo pasado se están haciendo una serie de obras de peatonalización de las calles, y cada vez que se han hecho obras aparecen enterramientos de origen islámico, con lo cual, como os hemos dicho, nos lleva a la época de donde en España, donde el pueblo de Aspe pues tenía un origen árabe. Hemos hablado de ermitas mayores, porque muy cerca de donde nosotros estamos, que ya también nos enseñamos en el vídeo cuando hablamos de los castillos, estaría un pequeño moravito cerca de la muralla de la ciudad, aquí a unos 100 metros de aquí. Y luego, en la otra muralla, donde también nos enseñamos que estaba el antiguo cementerio, también habría otra pequeña mezquita, otro pequeño oratorio, otro pequeño moravito, como lo queráis llamar. Y nada más, antes de marcharnos, sí deciros que hubo una otra reforma en el año 1902, por eso veréis que la cúpula, cuando la veáis en las fotos actuales, es mucho más baja que las fotos que son del siglo pasado, donde el tambor de la cúpula era mucho más alta. Sí que me gustaría que vierais el triángulo que forman estas tres ermitas, estas tres mezquitas principales, que forman un triángulo perfecto, y que vamos, hasta el día de hoy no hemos sabido descifrar el porqué. Y nada, y ahora si os parece, dejamos la ermita más antigua y nos vamos a la ermita más reciente, que tiene poquitos años, poco más de 20 años. Si os parece, la conocemos. Os hemos hablado de las ermitas más antiguas, como la ermita de la Concepción, como la ermita, en este caso el sagrario que está en la basílica. Os hemos hablado también de la casa Carlos, que es una de las ermitas que está en el extrarradio del pueblo. Os enseñaremos luego más tarde también ejemplos de otras ermitas y oratorios que, por ser privados, no se habla muchas veces de ellos, pero que también tuvieron su importancia en nuestro pueblo. De hecho, vamos a ir ahora, después de salir de aquí, a una casa que hoy en día es un hotel, pero que anteriormente fue un convento, y ya os digo que os va a impresionar la historia que hay en esa casa. Pero ahora mismo estamos en la ermita más reciente. Esta ermita se construyó en el año 2003. Es una ermita donde tiene su sede, su casa, una de las cofradías de nuestra Semana Santa, porque, aunque parezca paradójico, la ermita de toda la vida que está relacionada con la Semana Santa en nuestro pueblo ahora es privada, aunque desde hace unos años, desde el 2013, la compró el ayuntamiento. No parece que vaya a retomar su labor litúrgica, y sin embargo, esta que se inauguró desde el año 2013, como digo, sí forma parte de lo que es la historia de nuestra Semana Santa. Aquí no vamos a entrar hoy porque normalmente están las imágenes de Nuestra Señora de la Misericordia y el Ecce Homo. Nosotros vamos a ir ahora al sagrario, a la basílica, para mostraros las fotos de las imágenes que se guardan en esta casa. Y ahora, si os parece, nos vamos a dar una vuelta por nuestra radio para mostraros, aunque sean fotos, porque son privadas, algunas de las ermitas y de los oratorios más antiguos de nuestro pueblo, de una belleza enorme. Ya lo veréis. Acompañadme.
Estamos en un enclave único y de los más bonitos, yo creo, de nuestro pueblo. Estamos en el Hotel Entreviñas, antiguamente conocido como la Casa de Agustín Michavila. Una casa que, como vais a ver, porque ahora lo vamos a conocer, con muchos secretos, con mucha leyenda, con mucha historia, con unos rincones fantásticos, maravillosos, de los más bonitos que podemos ver en nuestro pueblo. Y que además, como digo y estoy repitiendo, los podéis ver cuando queráis, porque esto es un hotel y abierto al público. Que, por cierto, tenemos a la dueña, a Cristina, aquí a mi lado. Muchas gracias, Juan Ramón. Y junto a ella, pues vamos a conocer y vamos a intentar desvelar todos esos secretos que se esconden en esta casa. ¿Os venís? ¿Os atrevéis? Estamos en lo que se conoce en Aspe como la casa de Agustín Michavila, hoy convertido en hotel, Hotel Entreviñas. Y es una casa, es un palacete que vivió sus épocas de esplendor en el siglo XIX con la familia de Agustín Michavila, pero que también fue convento, que es la razón por la que estamos hoy aquí. Estaríamos en la sala capitular, es decir, aquí es donde se reunirían las monjitas para hacer sus oraciones. Ahora os enseñaré la campana que todavía está, de las que se llamaban a las monjitas a la oración. Y aquí estamos en la capilla, con lo cual abajo habría otra capilla que era para la gente del pueblo, mientras que aquí tendríamos la capilla, en este caso, de la Divina Pastora. ¿Por qué sabemos que es de la Divina Pastora? Pues porque esto era un convento calasaciano. Esto realmente era un colegio de niñas, de niñas bien, de las niñas pudientes del pueblo que venían a estudiar este convento. Un convento que tiene su origen en una calle muy cerca de aquí, ahora os lo enseñaremos. Y que esa casa queda en desuso porque es una casa vieja, y a través del cura de la época, del cura Muñoz y del cura Genaro Candela, dos curas del pueblo que eran primos de la dueña de esta casa, deciden que este colegio de monjas, este convento, se traslade aquí. Como veis, aquí estaría la forma de la capilla antigua, esta capilla del siglo XIX, donde estaría, como os digo, la Virgen de la Divina Pastora. Pero es que además esta casa tiene mucha más historia, porque realmente, si pudiéramos, luego bajaremos al sótano, evidentemente, pero si pudiéramos viajar en el tiempo, y nunca mejor dicho, en un palacete como es este, esta casa está edificada sobre las ruinas de la antigua sinagoga. Estamos en el barrio de la Seria, es decir, en el barrio judío. Estamos muy cerquita del puente del Baño, que ya lo enseñamos en otro vídeo. Y esto sería la sinagoga. O sea, aquí es donde se reunía la comunidad judía de la época durante la Edad Media. Con lo cual, esto es una casa con mucho poder, es una casa que ha llegado hasta nuestros días, prácticamente aparece en todas las fotos históricas de nuestro pueblo. Cada vez que ha habido un acontecimiento, ahora todo el mundo hacemos fotos, pero en otra época no era así. Y esta foto aparece en esta casa, aparecen fotos desde 1920 a otros años. Y ahora vamos a enseñar la escalera. La escalera convierte en esta casa en una de las casas más bonitas de Aspe. ¿Por qué os enseño la escalera? Porque ahí coinciden dos de los grandes arquitectos de la historia de Aspe. Gonzalo de Coniedo, que es el mismo arquitecto que diseñó el Ayuntamiento de Elche, con lo cual la conexión Aspe-Elche la tenemos presente en esta casa, pero luego el que hace la obra, porque sí que hay que decir que durante la construcción de los puentes de la conducción de agua de Aspe a Elche, una de las conducciones más importantes, Gonzalo de Coniedo tenía su taller precisamente en esta casa. Luego va a reconstruir lo que es la casa tal y como la conocemos otro arquitecto muy conocido, que es Luis Hilario Castroverde Llopis, un arquitecto militar que en este caso hizo la mayoría de las construcciones antiguas de la ciudad de Orihuela, sobre todo las que tienen que ver con la religión, con las ermitas, con las iglesias y con parte de los puentes de la ciudad de Orihuela, que por ejemplo donde está el obispado de nuestra ciudad, de
de aquí, que corresponde a nuestro pueblo, está el obispado de Orihuela. Vamos a ver esa escalera, porque veréis que se ve reflejado lo que yo os estoy diciendo. Un estilo muy militar, tiene forma de castillo, y un estilo también muy eclesiástico, muy de iglesia. Yo quiero que os fijéis ahora en un pequeño detalle, que es esta campanita que, como veis, es muy antigua. Una campana que va a tener a lo largo del tiempo dos cometidos. Por un lado, cuando esto era una casa señorial, ya hemos dicho que aquí vivía una familia que eran los Michavila, que tuvieron mucho poder con el aceite, eran exportadores de aceite, tenían muchas fincas y tenían una cooperativa dedicada al aceite. Además, las dueñas de la casa, tanto Cristina como Mercedes, como Socorro, fueron personas muy influyentes en la sociedad cultural y en la sociedad de nuestro pueblo. Ellas fueron, por ejemplo, una de ellas fueron de las fundadoras del asilo, que es un asilo que lo tenemos hasta hoy en día. Otra fue presidenta de Cáritas, alguna también perteneció a un partido político. Y en cuanto a los hombres, tanto Agustín Michavila, que se van a llamar todos, tanto el padre como el abuelo como el nieto, hasta nuestra generación, todos se va a conservar el nombre de Agustín Michavila, que también ocuparon puestos de poder. Uno llegó a ser vicealcalde, jefe de policía, presidente del casino, en fin, los puestos más relevantes de nuestra sociedad. Pero también, como os he dicho, fue colegio de monjas y convento, con lo cual esta campana también va a servir para controlar a las niñas, a las párvulas, es decir, niñas de 4 o 5 años hasta 12, que eran las que venían aquí a dar clases, las llamaban para precisamente a la hora de empezar esas clases. También quiero que os fijéis ahora cuando hagamos una panorámica, en estas ventanas que están encima mío, hay 4, que servían para dar luz. Estamos hablando de una casa que ya sabemos que estaba aquí en 1850, con lo cual no hay luz eléctrica, y para dar luz a todas estas casas se hacía a través de estas ventanas, de la cúpula que vais a ver arriba, y estas ventanas que daban, como veis, a los patios, a la calle, y eso servía para alumbrar la casa. Sí que es verdad que en la época que no había luces, los sirvientes, los criados, iban con un candil, y aquí, por toda esta pared, habrían unas especies de lámparas que se encendían con esos candiles de aceite. Los señores vivían en la parte noble, que es donde estamos nosotros ahora, mientras que el servicio estaría en la parte de abajo, donde está la cocina, donde están las cocheras, donde estaba la bodega y donde estaban pues, las habitaciones propias de la servidumbre. Si os parece, le echamos un vistazo a todo.